algunos minutos en este camino del Señor tan maravilloso que Él nos ha presentado. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Señor Jesucristo, una vez más te adoramos y te agradecemos por tu palabra que traes a nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado hasta hoy bendición abundante y sabemos que lo seguirás haciendo. Bendícenos, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Bueno, este pasaje nos habla, creo que es claro, se refiere al pueblo de Israel que estuvo divagando, estuvo caminando en círculos en el desierto durante 40 años, y todo esto por su falta de fe y su rebeldía contra Dios. Después de haber visto la mano de Dios indudablemente al haberlos librado de un yugo de esclavitud de casi 500 años, donde Faraón y todo Egipto estuvo subyugándolos. Estaban edificando ciudades, sirviendo a los egipcios durante 500 años, pero Dios, en su misericordia, cuando llegó el momento de la liberación, entonces les muestra su poder, que no era como cualquiera de los dioses que celebraba y adoraba Egipto, sino que era el único Dios verdadero. Y mostró su poder, mostró su autoridad, mostró su omnipotencia. Y como si fuera poco, cuando salen y se encuentra Israel entre el mar y el desierto, entre el mar y el ejército más poderoso del mundo en el desierto, y que no tenía escapatoria, no había forma para huir, entonces Dios hace este milagro tan maravilloso, donde parte el mar en dos y el pueblo caminó en seco. O sea, sopló el Señor y el mar se abrió en dos. Y permitió que pasara más de 1 millón de personas y sus ganados y con sus pertenencias. Una cosa es uno ir de viaje aquí localmente, de pronto ir de una ciudad a otra, hacer una diligencia y no lleva uno nada sino un bolsito. Y otra cosa es uno mudarse, ¿verdad? Y meter todo en un camión y salir. Pero ahora imagínense mudarse con todas las cosas a pie, sus camas, todos sus elementos, y caminar en el desierto. O sea, fue un paso lento, pero Israel cruzó. 1 millón de personas cruzaron y vieron la mano de Dios. O sea, ¿qué Dios podía hacer algo tan semejante? Y no solamente eso, sino que cuando cruza el pueblo, entonces este ejército es anegado. El mar vuelve otra vez a tomar su forma, y fue muerto Faraón, y fue muerto todo este ejército, y sus carros y toda la fuerza que tenían no les sirvió contra Jehová. Sin embargo, el pueblo que es duro de cerviz y de empedernido corazón, no creyó que Dios era suficiente para dirigirlos y para ayudarles. Y por eso ya en Éxodo capítulo 17, unos días después de haber visto tan grande obra, tan grande milagro, entonces el pueblo se encuentra en esa encrucijada, porque todos llegaron a un punto donde no había aguas para que el pueblo bebiese. Versículo 1.
Y en el verso 2 dice, y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo, Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Oiga la pregunta que hace el pueblo. ¿Está pues Dios entre nosotros o no? Yo te hago esta pregunta. ¿Crees que Dios está entre nosotros o no? Él está entre nosotros. Pero ¿cómo es posible que un pueblo, después de haber visto el poder sobrenatural de Dios, con estas plagas, con el mar también, haciéndoles descender pan del cielo, y cuando se encuentran en un problema, entonces en vez de decirle, Moisés, hagamos una cosa, hay problema, no hay agua, pero es que Jehová ya nos ha mostrado su poder. Moisés, ayunemos. Moisés, oremos. Moisés, levantemos un altar a Jehová. Moisés, ve y habla con Dios. No, ellos dicen, ¿estará Jehová con nosotros, sí o no? Nos han sacado al desierto para dejarnos morir de sed. Danos agua. Y claro, la sed es algo que desespera, y cuando uno está bien sediento lo puede llevar a uno al punto de la locura. El cuerpo tratando de defenderse y de salir victorioso. Así es que se levanta este pueblo contra Moisés, contra Dios, y en otras palabras, porque haber dicho, ¿está Jehová con nosotros o no? Es una forma, digámoslo, elegante de decir, Dios no está con nosotros. Al haber hecho la pregunta, están diciendo, Dios no está con nosotros. Y lo que dice el Salmo 95 es que el pueblo con quien el Señor estuvo disgustado nada más y nada menos que 40 años. Eso no fue que el Señor se disgustó por ese altercado un fin de semana, o se disgustó con el pueblo un mes, digamos, o un año. Estuvo bravo el Señor un año con Israel, no, sino que estuvo enojado el Señor 40 años, o sea, una generación completa. Hasta que esa generación no murió en el desierto, el Señor no les dio entrada a la tierra prometida. 40 años estuvo. Y dije, ¿cuál era la razón por la cual estaba disgustado el Señor? Pueblo es que divaga en su corazón. Y como es un pueblo que divaga en su corazón, entonces es un pueblo que no ha conocido mis caminos. Pueblo es que divaga en su corazón. O sea que era un pueblo que estaba acostumbrado, y cuando uno lee algunos pasajes de esa peregrinación en el desierto, se da uno cuenta que el pueblo estaba acostumbrado a vivir de una forma, así fuera las patadas como estaba viviendo en Egipto, pero estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Por eso, nos hubieran dejado en Egipto, decían varias veces. ¿Para qué nos sacaron al desierto? Para que muriéramos de hambre. Si allá en Egipto, aunque estábamos esclavos, teníamos carnes, teníamos cebollas, teníamos puerros, allá se podían hacer banquetes, pero aquí en el desierto, ¿qué vamos a comer? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Para este desierto, para que muriéramos de sed. Allá éramos esclavos, sí, claro que sí, muchas generaciones de esclavos, pero teníamos agua para tomar. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? A que nos destruyera aquí la mano del enemigo cuando estábamos bien allá en Egipto.
Y lo que le dice el Señor al pueblo es que no se vuelvan a Egipto, que no miren hacia atrás, porque de donde el Señor los salvó fue algo grandioso, fue algo grande, algo sobrenatural, que un pueblo de esa semejanza que no había levantado una espada, el Señor lo librara de tan grande ejército. Pero divagar en el corazón es no tener claridad de qué es lo que quiere. Divaga en su pensamiento. Y a veces decía sí y a veces decía no. Y a veces adoraba a Jehová y a veces no lo adoraba. Y adoraban al Señor y después adoraban a otros dioses. Se consagraban un poquito y después no se consagraban. Y después que entraron a la tierra prometida, bien adelante, entonces con un rey sirvieron a Jehová y con el otro rey sirvían a los otros ídolos. Y se casaban con las israelitas, pero después les daba por casarse con las muchachas de otras naciones. Y era un pueblo que se la pasaba así, que cambiaba su forma de pensar, que no era serio en su adoración, que no era serio en su forma de adorar al Señor. Y eso lo llevó al fracaso espiritual. Un pueblo que divaga en su corazón. Así como los bien jovencitos que no saben qué es lo que quieren. Y que un día les gusta una cosa y el otro día ya no les gusta. Y les gusta otra cosa. Hasta que uno no tenga claridad. Por eso un adolescente no debe casarse, ¿verdad? Porque un día le gusta y al otro día ya le gusta es otra. No sabe para dónde va. No tiene dirección en su vida. Necesita de papá y mamá o de alguien que le enseñe, que le guíe, que le muestre, que le diga por dónde. Pero Israel, aunque tenía a su Padre Celestial, que le decía y que le guiaba y que le invitaba a caminar por el camino, era un pueblo que divagaba en su corazón, que no le prestaba atención a la seriedad del llamamiento que Dios le había dado, que pensó que podía jugar con Dios, y por no haber tenido un corazón en que le hubiera entregado al Señor, entonces divagando en su corazón, no pudo conocer en realidad el camino que el Señor le estaba ofreciendo. Hay invitaciones en la Escritura para andar en este camino. Dice el Salmo 101:6, dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El camino de la perfección. Y le mostró el Señor el camino a Israel, pero Israel no quiso seguirle. Israel no quiso encaminarse. El Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. La gente no sabe qué hacer con su vida. Y van de un lado para el otro, y hoy en día la gente divaga en su corazón. ¿Dónde encontrar la felicidad? ¿Dónde encontrar la tranquilidad? ¿Dónde encontrar el reposo? Y lo buscan en muchas cosas. Y usted seguramente fue uno de los que estaba buscando la alegría en muchas cosas, en muchos caminos. Los caminos que parecían rectos, pero que el fin era de muerte, y el Señor en su misericordia nos salvó de allí. Y lo que quería el Señor con Israel era eso: mostrarle la senda de la vida, mostrarle el buen camino, mostrarle el camino de la perfección. Pero Israel siguió empecinado de que sus caminos eran mejores, aunque el Señor le dijo: sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos, porque mis caminos son más altos, ¿verdad? Los caminos de Dios son altos, son de excelencia, son de perfección, son de vida. El camino del hombre es un camino que, aunque intente, aunque trate, es un camino que lo lleva a la perdición. Así que fue el corazón de Israel el que le impidió conocer
este camino tan maravilloso. Con razón el Señor enfatiza tanto en que nosotros le demos a Él el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Donde quiera el Señor comenzar, no es tanto presentando el camino, sino cambiando el corazón y mostrándonos el corazón que Él quiere darnos. Quitaré ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne para que pudiéramos nosotros encaminarnos en el camino que el Señor nos ha mostrado. Y una vez tuvimos ese encuentro con Él y nos cambió el corazón, entonces nos mostró este camino tan maravilloso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cambió el corazón, nos mostró el camino, nos encaminó en el camino y ahora nos ayuda a andar en el camino. Qué triste que Israel, por su deseo de hacer las cosas como bien le parecía, a su capricho, no pudo encaminarse en el camino que Dios le mostró. Así es que la invitación para nosotros es a que recibamos la palabra del Señor como instrucción, a que seamos sensibles a la palabra, que seamos sensibles a los dichos del Señor, que lo que Él nos muestra es lo mejor que podemos nosotros recibir. Nada que nosotros queramos inventarnos, ninguna misión que nosotros queramos emprender, si no está bendecida por el Señor, nos puede llevar a la victoria. Pero de pronto nosotros en nuestra arrogancia o nuestro deseo de hacer las cosas nosotros y a no dejarnos ayudar, entonces nos apartamos del pensamiento de Dios, de su voluntad. El camino de Dios es su voluntad, es su pensamiento, es lo que Él quiere para nosotros, es lo que Él anhela para nosotros. Amén. Como un padre guiando a sus hijos, pero si el hijo se aparta de la dirección de su padre, ¿qué podrá hacer de su vida? ¿Qué podrá ser de nuestra vida si nosotros no atendiéramos la voz de Dios? ¿Qué sería de nuestra vida? Seguramente emprenderíamos otros caminos. Cada decisión que tomamos es una decisión que nos puede o hacer permanecer en el camino o hacernos desviar. Como cuando uno va con un mapa y voy a ir de tal ciudad a tal ciudad y el mapa me dice, vete por acá. Si vas por acá, ahí llegas. Pero si yo de forma caprichosa empiezo a tomar giros que no están en el mapa, me dice, el GPS me dice que gire a la derecha, pero no quiero hacerle caso. Hoy me levanté que no quiero hacerle caso al GPS. Me voy a ir por la izquierda y me voy a la izquierda. Y si es un buen GPS, entonces le dice recalculando, ¿cierto? Entonces es la palabra que más escuchamos cuando vamos manejando, recalculando. Y nos trata de recalcular para llevarnos al sitio. Y nos dice ahora, haga derecha para volver a enrutarse. Y yo digo, no, quiero seguir derecho. Y sigo derecho y me salto otra salida y me dice recalculando otra vez. Y me dice, haga giro ahora a la izquierda y haga una U. Y vuelva a encaminarse. Pero si yo digo, no, ahora yo quiero hacer derecha en vez de izquierda. Ahí voy a tener el GPS diciéndome recalculando, recalculando. El GPS nunca va a decir, ya me cansé de ti. Me va a quedar callado. Pero espiritualmente, en las decisiones que tomamos, ¿qué tanto nos estamos dejando dirigir por el Señor? O más bien nos estamos convirtiendo en un pueblo que tiene un corazón apartado del Señor y que divaga en su corazón. Y el Señor, aunque es bondadoso y es lento para la ira y grande en misericordia o en amor y fidelidad, estuvo disgustado con el pueblo 40 años
Y aunque sabía el Señor cómo llevarlos derechito a la tierra prometida, los hizo dar vueltas en el desierto. Estuve disgustado 40 años con este pueblo que divaga en su corazón, y como divaga en el corazón no conoció el camino. Así es que es mejor decirle al Señor cada vez que tenemos que tomar decisiones: muéstrame, enséñame tu camino, guíame por la senda de rectitud. Aunque hayan errores, líbrame de los que me son ocultos. Enséñame los errores y líbrame de los que me son ocultos. Y que tengamos nosotros esa sensibilidad a la palabra, sensibilidad a la voz de Dios, para nosotros cuando Él nos diga: por ahí no es por aquí, tengamos nosotros humildad de corregirnos. Nos puede evitar muchas vueltas en la vida. Muchas. Así es que hoy podemos nosotros reflexionar en esto y decirle al Señor: ayúdame para que mi corazón sea un corazón serio, sea un corazón que esté afirmado a tu palabra, sea un corazón que no empiece a divagar y que hoy sí, mañana no, que sea un corazón que tema a la palabra del Señor, para que el Señor no se canse de mí, no entre en ese punto de ira donde me ponga a mí a dar vueltas. La Escritura nos dice que las cosas que sucedieron al pueblo de Israel le sucedieron como ejemplo, ¿verdad? Dice así, como ejemplo, para que no caigamos en sus mismos errores. Estén en pie, por favor, hermanos. Conocemos el camino, conocemos la senda, pero te invito a que mantengas un corazón que esté enamorado al Señor, un corazón que confíe en el Señor enteramente todo el tiempo, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos su voz. Padre bendito de gloria, que mi corazón guarde tus dichos para no apartarme de ti. Que en mis decisiones te tenga siempre a ti primero y tu palabra. Que en todas mis empresas, que en todas mis misiones de vida, antes de yo creerle y recibir lo que el mundo diga que debo hacer, que yo me entregue, Señor, a tu presencia y haga lo que tú me dices.